Buenas noches, bienvenido a este espacio noticiero de Alem Te Informa, un espacio creado por y para la gente en la cual brindaremos información sobre temas de los que ya no se están hablando debido a la situación de pandemia que estamos pasando a nivel mundial. Nuestro primer tema de consulta es sobre la educación emocional, pero para comprender la misma también tenemos que hablar sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de sentir lo que nos pasa, como por ejemplo nuestros cambios físicos y nuestros diversos estados de ánimo. También darnos cuenta de lo que le pasa y de lo que sienten los demás. Y la educación emocional ayuda al desarrollo integral de los alumnos, al desarrollo de sus capacidades, de sus actitudes, de sus valores y de su motivación. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en muchos hogares? Y debido a eso son muchas de nuestras consultas que recibimos a diario. Es que los padres no pueden controlar las emociones de sus hijos debido al encierro que exige el aislamiento obligatorio de la cuarentena. Para trabajar con ello es importante tener en cuenta lo que aporta el psicólogo Goleman. Él mismo sostiene que para que un grupo funcione, su líder debe primero conocer sus propias emociones, trabajar en ellas y poder controlarlas para luego llevar adelante un grupo. ¿Qué pasa? En la escuela pasa exactamente lo mismo. El docente cumple el rol de ese líder. En los hogares es lo mismo. Si bien cada hogar es diferente, pero en cada uno de ellos siempre hay un líder que está al frente de dicho grupo. En estos momentos el rol y la función que cumple el líder está un poco complicada y es muy difícil. Sobre todo aquel líder que debe salir a trabajar, ver la realidad de lo que está pasando en estos momentos, estar en contacto con otra gente, sentir temor por dicha situación y luego regresar a sus casas y transmitir tranquilidad a su hogar, a su familia y sobre todo en los casos de tener a chicos muy pequeños, es una situación muy difícil. Nuestro consejo es que implementen en sus hogares con sus chicos diversas actividades lúdicas, como ser a jugar al fútbol con los varones, al vóley con las nenas, también la cinta elástica o juegos de mesas como ser a las cartas, al ajedrez y a las damas. Le pedimos que por favor implementen esas actividades y verán los buenos resultados que obtendrán. Estas actividades permitirán el cambio de las emociones en sus hijos. Espero que las pongan en práctica, que les hayan gustado los consejos y respetando el aislamiento obligatorio, seguimos con las demás consultas con Tamara. Seguimos con Alem Te Informa, un programa pensado por y para ustedes. Seguimos con las consultas que nos llegaban vía WhatsApp y dos temáticas que vamos a tratar son por un lado las trayectorias estudiantiles y el docente reflexivo. Bueno, por ahí contestando a qué se refiere o a qué se refiere las trayectorias estudiantiles, bueno, vamos a mencionar que son el recorrido o el paso de una persona por la escuela y estas tienen las características o la relación con lo étnico, con lo social, con la clase, ¿sí? También se relacionan o tienen en cuenta al menos 3 dimensiones que son por un lado los condicionamientos materiales, después está la esfera de lo subjetivo, que ahí entran en juego las emociones, los sentimientos, las expectativas, las representaciones y también por último y en tercer lugar
están las estrategias que va a asumir el docente, que va a poner en práctica el docente a la hora de planificar. Bueno, la escuela tiene que pensar en un espacio, ¿sí? Donde se haga lo posible, ¿sí? Un espacio para lo posible para girar o cambiar, digamos, la realidad de muchos estudiantes. Y para eso se necesita, digamos, que el docente reflexione su práctica, ¿sí? De decir dónde estoy parado, a dónde quiero llegar, estoy haciendo bien la tarea, estoy dando lo mejor de mí, los niños están aprendiendo, estoy logrando mi objetivo con los niños están recibiendo la enseñanza, los niños están yendo por donde yo les quiero llevar. Bueno, todo eso abarca el docente reflexivo, ¿sí? Digamos que muchos me preguntaban, ¿pensar y reflexionar son lo mismo? Y no, no son lo mismo. Reflexionar es una tarea consciente, un acto consciente, que no es lo mismo que pensar, porque pensar lo hacemos de manera involuntaria muchas veces sobre una cosa, imaginamos o soñamos algo y estamos pensando sobre eso. Y reflexionar es una tarea, un acto, perdón, mucho más profundo, que lo hacemos de manera consciente cuando analizamos algo, cuando queremos mejorar ese algo, cuando nos paramos y pensamos, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo mejorar eso? ¿Me está yendo bien? Siempre lo vamos a hacer desde una mirada para poder mejorar desde lo positivo. También tenemos que pensar que la escuela, digamos, es un lugar donde muchos niños, alcanzamos muchos niños, ¿sí? Y donde el nombre de muchos niños va a ser resaltado y quizás el único lugar de niños, adolescentes y jóvenes donde su nombre va a ser resaltado, ¿sí? Y bueno, esa es la tarea o el desafío de todo docente, de poder incluir. La escuela es la promesa de la inclusión y no podemos negar esa inclusión a cada niño, a cada estudiante. Así que les animo a que vean la película Ser y Tener, que la pueden encontrar ahí en YouTube y pueden ver esa película y ahí van a ver una tarea impresionante de este docente que se filmó esa película en Francia, en el sur de Francia precisamente, en la zona del campo donde allí este docente desempeñaba sus tareas en una escuela ensamblada, donde las aulas estaban ensambladas desde nivel inicial hasta sexto grado, así que pueden ver la película y van a poder entender muchísimo sobre lo que es esa trayectoria estudiantil atravesada desde el rol docente, desde la reflexión. De seguro que este docente habrá reflexionado muchísimo acerca de cómo poder llevar una escuela adelante, porque era el único docente en esa escuela. Y hace y despliega una tarea impresionante, así que les animo a que vean, está muy muy interesante. Bueno, antes de irnos a la tanda comercial, les voy a dar un anuncio, ¿sí? Auspician este espacio, Librería Papelito, ahí puedes encontrar artículos de librería, de bazar y regalería. Bueno, no se muevan de ahí que ya volvemos. Seguimos con el Ente Informa. Y bueno, antes de pasar a Fernanda, bueno, les quería decir que sigan mandando sus mensajitos, que acá les estamos recibiendo con mucho cariño, con mucho amor, y vamos a seguir contestando en el próximo programa. Así que bueno, les paso con Fernanda, ella también le va a estar hablando de otros temas, pero también con preguntas. Muchas gracias, hasta luego. Muy buenas noches, queridos televidentes de la localidad de Leandro en Alem y zonas aledañas. Nos encontramos nuevamente en otra edición de nuestro programa Alente Informa. El día de hoy presentaremos una charla bastante interesante, sobre todo para el ámbito educativo. A continuación comenzaremos hablando sobre el acto pedagógico. ¿Qué es el acto pedagógico? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Posee dimensiones? ¿Cuáles son las mismas? Muy bien. Podemos decir que el acto pedagógico es aquel encuentro o relación que se da en un tiempo y en un espacio determinado y que también surge en un contexto sociocultural. Hablamos también de aquella acción entre el que aprende y el que enseña.
Muchas veces decimos que ocurre un intercambio para la apropiación de un contenido cultural por parte de un sujeto, que en este caso sería el alumno, a través de la mediación de otro, que en este caso sería el maestro. El acto pedagógico consiste en reforzar los valores de los estudiantes. Podemos decir que es el arte de saber llegar a los alumnos a través de las estrategias de aprendizaje. El acto pedagógico está compuesto por tres componentes. En primer lugar, tenemos el sujeto que aprende, el alumno; en segundo lugar, el sujeto que enseña, el maestro; y por último, un contenido. Estos tres componentes conforman lo que muchos autores llaman como triángulo pedagógico o tríada didáctica. El acto pedagógico se ve atravesado por ciertas dimensiones, en total 3 exactamente. En primer lugar, tenemos la dimensión social. ¿Por qué? Porque el acto pedagógico surge en y para una sociedad. Podemos decir que el poder social rige sobre el poder pedagógico. Después tenemos la dimensión psíquica, las representaciones que el maestro tiene de sus alumnos y los deseos inconscientes que éste puedan tener son configuración de diversos elementos intelectuales, como por ejemplo su niño interno. Bueno, estas representaciones son fuerzas que le permiten al docente lograr la empatía, ponerse en el lugar de sus alumnos, manejar con mayor conciencia en su trabajo, en cada acción que él realice, y dominar diferentes tipos de situaciones que le aparezcan en su trabajo diario. Y por último tenemos la dimensión instrumental, también conocida como dimensión técnica, en la que aparece todo lo curricular, las actividades, las evaluaciones, los aprendizajes, los recursos, las técnicas de enseñanza, las corrientes y propuestas pedagógicas, entre otros. Para continuar enriqueciendo nuestra charla, a continuación estableceremos una comunicación con la licenciada en Educación, Tamara Rojas. Muy buenas noches, Tamara. Quería preguntar, ¿es necesario reflexionar sobre nuestras prácticas? Sí, buenas noches Fernanda, ¿cómo estás? Sí, te cuento que sí, que es necesario que cada docente haga una reflexión sobre sus prácticas, que esto le va a permitir desarrollar, más allá que cada uno lo hace involuntariamente, la capacidad de reflexionar en plena acción. Además, también desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la acción en el recorrido previo y posterior de los momentos de compromiso intensos de una tarea o de una interacción. Y también, por último, desarrollar la capacidad de reflexionar sobre el sistema y las estructuras sobre la acción individual o colectiva. Muchas gracias, Tamara, por tus aportes y por estar como siempre a disposición de nuestro programa. Te mando un besote enorme. Bueno, muchas gracias Fernanda por haberme invitado a tu programa, lo hago con un gusto y para la próxima, ya sabes, estoy a las órdenes. Chao, chao. Bueno, como cierre de este programa, después del corte, les dejo con el profesor de educación primaria, el señor Ángel Olivera. Muy buenas noches. Hola, hola. En este último bloque del noticiero Alem te informa, estaremos hablando de un tema muy importante que afecta a toda la sociedad. Este tema es la inclusión como posibilidad, pero más que nada vamos a hablar de la inclusión en estos tiempos de pandemia. Vivimos en una sociedad fuertemente marcada por la desigualdad, una desigualdad producto de un conjunto de factores, que pueden ser factores económicos, factores culturales, factores étnicos, entre otros. Pero más que nada una desigualdad marcada por el alto índice de pobreza. Es una pobreza que afecta a gran parte de nuestra población. Es en este escenario donde aparece la escuela reproductora de valores, la escuela encargada de formar ciudadanos, personas capaces de afrontar constantes cambios. Estos cambios vienen acompañados de factores excluyentes y a los que más afectan son a las personas y grupos sociales vulnerables y más débiles, que deben afrontar desigualdades sociales que contribuyen a una exclusión escolar. Una exclusión escolar que se da dentro de la misma escuela.
donde el niño tiende a desvalorizarse y a construir una imagen negativa de sí mismo, al no ser aprobado por los demás. Es aquí donde el docente debe construir prácticas educativas que disminuyan lo máximo posible las desigualdades sociales que llevan a una exclusión escolar. Si tomamos como ejemplo la situación que atraviesa nuestro país en relación a la pandemia, la exclusión social se hace sentir aún más. Y en la escuela implícitamente están llevando a cabo hoy en día prácticas educativas que excluyen a muchísimos niños. Como por ejemplo, la labor del docente centrada hoy en las clases en las aulas virtuales, a través de una plataforma digital. Es una buena iniciativa por parte del gobierno para llevar a cabo como una experiencia nueva en nuestra educación, pero la realidad nos muestra otra cosa. Si salimos afuera podemos darnos cuenta de la pobreza y la situación económica que estamos atravesando. Y muchos niños no tienen para comer, muchos no tienen una vivienda en condiciones dignas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que esta red de trabajo llegará a todos los hogares? Es doloroso observar, ver cómo muchos chicos hoy en día están siendo excluidos de manera sutil e implícita del ámbito escolar. El labor del docente se ve limitada por una política de Estado que beneficia a unos pocos y a otros deja fuera. Es aquí donde el docente tiene que lograr en la escuela fortalecer las relaciones sociales e interpersonales, creando vínculos que permitan poner en práctica valores sociales como la humildad, la honestidad, el respeto, la empatía, la solidaridad para con el otro. Construcciones que están lejos de las plataformas digitales, sino que tienen su seno y su enriquecimiento en las aulas y en los patios de las escuelas. Sin más por decir, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima edición de Alem Te Informa. Chau, chau.